Con nosotros Manuel Saavedra, gerente general de CPI, la encuesta que salió anoche. Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jaime, gusto saludarte. Coincide en... Patricia, muy buenos días. Coincide en ciertos términos, en ciertos parámetros con la encuesta de Ipsos, y me refiero fundamentalmente a esta aparición de George Forsyth en el segundo lugar, ¿no? Con 8%. Además, es una encuesta con tarjeta asistida, lo cual da un cierto grado mayor de certeza, por decirlo menos, ¿no? No podemos decir, aunque el escano está ya como en el partidor de la segunda vuelta, pero no podemos decir quién lo acompañará, ¿o sí, Manuel? Mira, primero dos temas importantes. Uno, lo que tú acabas de mencionar, Jaime, que nosotros estamos aplicando ya la cédula oficial de la OMB en la encuesta y solamente con el agregado del nombre del candidato a esa cédula, porque todavía en esta etapa inicial de la campaña básicamente juegan mucho los nombres de los candidatos más que los partidos políticos en sí y que los símbolos en sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la encuesta nuestra es nacional, urbana, rural, encuesta presencial en los hogares. Esos son dos temas muy interesantes en la parte metodológica que es importante recalcar. Ahora, en relación a las cifras, sí, hay definitivamente algunos movimientos que se han dado en las cifras y por dos lados. Primero, porque los candidatos en sí, en función a su campaña, van ganando o van perdiendo puntos, que lo van capitalizando otros candidatos. Hay una movilización por ese lado. Y en segundo lugar, porque se comienza ya a movilizar esa gran masa de electores que permanecían indecisos. Fíjate en el cuadro de las tendencias que tenemos nosotros, de la encuesta anterior, que teníamos 30% de indecisos, estamos ahora en 23% de indecisos. Es decir, todavía hay un porcentaje alto de indecisos, pero ya comienza a bajar, que eso es lo que generalmente se da en todo proceso de elecciones. Se comienza con un porcentaje alto de indecisos y poco a poco, a medida que se va acercando el proceso electoral, este porcentaje va bajando. Entonces, esos dos factores hacen que se muevan las cifras entre los candidatos, ¿no? Manuel, te dejamos plantear la pregunta. ¿Esto está todavía circunscrito al ámbito urbano? ¿Eso podría explicar la subida de algunos candidatos o ya se está considerando ámbito rural? Vamos a una pausa y regresamos, por favor. Venimos. Son las 7:20 de la mañana y estamos con el señor Saavedra, que nos está explicando sobre la última encuesta en la que hay algunos cambios importantes. Por ejemplo, el señor Forsyth recupera su segundo puesto, pero no solo lo recupera, sino que habíamos visto un porcentaje que casi lo ponía en 6-5% en otras encuestas y esta vez el salto es importante. La pregunta es, con esta modalidad que se ha utilizado, que es bastante más precisa, que se hace con una cédula, ¿no es cierto? Entonces la gente vota, ya no se le pregunta, sino marca. ¿Se ha extendido al ámbito urbano, al ámbito rural o estamos todavía mirando ámbito urbano? Es una encuesta urbano-rural. Urbano-rural. Sí, urbano-rural. Los datos nuestros son nacional, urbano-rural. Y me preguntaban cómo se ve esta información con relación a la segunda vuelta. Hay un candidato que está despuntado en este momento con 12%, que es Johnny Lescano, que tiene lógicamente mayores posibilidades de poder acceder a la segunda vuelta. Y luego vienen hasta 5 o 6 candidatos que están en el segundo lugar con los márgenes de error estadístico que tiene la encuesta, que es 2.7%. Cualquier cosa puede pasar a ese nivel. Eso es lo que iba a decir. Exactamente. No está claro todavía el panorama de quién podría ser esa persona que acompañe al primer puesto en la segunda vuelta, ¿no? Yo creo, mi teoría es que estas encuestas que se han publicado ahora, las 3 encuestas últimas, están marcando el inicio de esta segunda etapa de las elecciones que son para las 4 semanas que vienen. A ver, lo que estaba tratando de afirmar en la pregunta anterior es que de acuerdo a cómo está mostrado el sondeo, el señor Lescano la tendría fácil
de cara a una segunda vuelta. Y lo que hay que mirar allí, Manuel, es el crecimiento que ha reportado cada candidato. Y allí está la variación en los puntos. Lescano ha crecido 4, Forsyth ha caído 0,9, López Aliaga ha crecido 4 y así, ¿no? Eso también cuenta, digamos, para evaluar el crecimiento, la famosa tendencia. Sí, es importantísimo evaluar tendencias a partir de este momento. Por ejemplo, ¿qué pasa con George Forsyth? George Forsyth lo que ha hecho es detener su caída que la tenía muy pronunciada. Tenía bajadas de 3 puntos, 4 puntos, y inclusive un poco más. En esta encuesta ya si bien es cierto baja, pero baja apenas 0,9%. O sea, más o menos es nada, ¿no? Lo que prácticamente está dentro del margen de error estadístico. Entonces, es un punto importantísimo en el caso de George Forsyth, que habría que ver cómo se viene de aquí en las próximas semanas la tendencia de él. En el caso de López Aliaga ha subido 4 puntos, pero si tú analizas otra información que nosotros manejamos internamente, vemos que ya ese 4% que ha logrado va a ser muy difícil que se dé de aquí para adelante con un incremento a esos niveles. ¿Está empezando a llegar a su techo, digamos, o su crecida va a ser mucho menos, sus saltos van a ser mucho menos grandes? ¿Cuál sería la interpretación, Manuel? A ver, la interpretación mía, manejando otra información de la misma encuesta, es que prácticamente ha llegado ya a un nivel a lo que podría ser su techo. En el caso de López Aliaga, cuando revisamos urbano-rural, en urbano es mucho más fuerte, ¿no es cierto? Exacto, es mucho más fuerte en la capital, es mucho más fuerte en algunas ciudades, y fíjese usted el cuadro de indecisos. En el cuadro de indecisos ya no tiene muchas posibilidades de captar. Ajá. Entonces, cuando analizamos el conjunto de información que presentamos en la encuesta, vamos analizando las posibilidades de cada uno de los candidatos. Ahora, George Forsyth tiene un techo todavía aparentemente, y a diferencia de Rafael López Aliaga, que allá me da la impresión que ha llegado a un techo. A un techo. Keiko Fujimori está prácticamente estancada en las últimas 2 o 3 encuestas. Sí. Sí. Y cuando vamos a ver también cómo se comportarían los indecisos, también tiene muy poco techo para poder crecer. Una consulta, Manuel. ¿Existe la posibilidad, ya que no puedes tú afirmar contundentemente nadie en este momento que haya 2 candidatos fijos para la segunda vuelta, que alguno de los de abajo despunte? Porque, por ejemplo, también llama la atención el crecimiento de Soto, que pasa de crecimiento de 4 en marzo y crece 1,6. Guzmán más bien es el que no parece tener mucha suerte en lo que viene, y obviamente el otro que ha llamado la atención es el señor Pedro Castillo, que ha aparecido ahí de los de abajo. ¿Tú ves alguno de los de abajo con opción de trepar en estas semanas, en este rush final? Yo centraría mi atención, Jaime, en los 5 y hasta en los 6 segundos que están acá en la encuesta nuestra. Yeah. Ahí pueden darse algunas movilizaciones de cifras, porque estamos hablando de pequeño margen de diferencia entre uno y otro candidato, ¿no es cierto? De la tabla del 6º, 7º para abajo, yo veo muy pocas posibilidades de que algún candidato comience a despuntarse. De tal manera que pueda estar en una segunda opción para pasar a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Entonces yo el análisis lo fijaría básicamente entre lo que es segundo, tercero, cuarto, quizás hasta el 5º lugar, con posibilidades de que se movilicen las cifras de aquí a las 3 semanas que faltan todavía de encuestas, porque recuerda que la última encuesta que nosotros podemos publicar, las compañías encuestadoras, es el 4 de abril. Domingo 4 de abril es la última gran encuesta que todas las compañías encuestadoras vamos a publicar. Es el ya como domingo de resurrección, ¿no? Una ridícula ley que ya deberíamos haber cambiado, Manuel, pero en fin, ahí continúa. Siglo XX. Un dato interesante, Manuel, es que Johnny Lescano, que tiene una propuesta más percibida como populista de izquierda, o digamos de izquierda, si hasta el momento no tendría mayores problemas para pasar a segunda vuelta. Y entre los que se disputan el paso a segunda vuelta, que nos has comentado, solo Verónica Mendoza tiene esta tendencia de izquierda. Claramente se han canibalizado el voto de izquierda y Johnny Lescano se lo ha
Arranchado. Entonces, el tema es quién de los percibidos más como derecha, ¿no es cierto?, le pueden hacer competencia a Johnny Lezcano en segunda vuelta. Y ahí el terreno es complicado para quien va, ¿no es cierto?, con Johnny Lezcano, ¿no? Sí, yo ahí veo dos opciones más inmediatas, que es la de George Forsyth y la de Rafael López Aliaga, ¿no es cierto? Como candidatos un poco más hacia la derecha que podrían ir en competencia con Johnny Lezcano, siempre y cuando Johnny Lezcano mantenga ese nivel de posicionamiento que tiene en este momento en casi todas las encuestas, ¿no? Ahora, como bien señala Juan Carlos Zafur en su columna de opinión, la segunda vuelta todo se resetea. Nosotros hemos visto candidatos entrar a segunda vuelta con una votación altísima y al final no ganar las elecciones. Caso Vargas Llosa, caso Keiko Fujimori, en fin, hay muchos ejemplos. ¿Quién podría darle la batalla más fuerte? López Aliaga, Forsyth o Keiko, ¿quiénes están más en condiciones, de acuerdo con su esfera política, ¿no es cierto? De acuerdo a donde están posicionados, ¿no? Sí. Mira, la segunda vuelta es otra elección completamente diferente. Así es. Totalmente diferente, es borrón y cuenta nueva. Así ¿Okay? es. Entonces, en la segunda vuelta se da mucho lo que son los acuerdos, las alianzas entre los candidatos, entre los electores que siguen a un determinado candidato. Y no nos olvidemos que nuestro país es un país de un altísimo porcentaje de votantes independientes, que no dependen, que no están ligados totalmente con un partido político. Entonces, fijémonos en las dos posibilidades inmediatas, que es George Forsyth y que es López Aliaga. ¿Cuál de los dos puede tener mayores posibilidades de, en una segunda vuelta, lograr consensos a nivel de los candidatos que están quedando fuera de la competencia? Interesante. No es definitivamente Rafael López Aliaga, ¿no es cierto? Porque Rafael López Aliaga es un candidato confrontacional, es un candidato que se alimenta de la confrontación. Está enfrentado con todos los candidatos presidenciales, está enfrentado con los medios de comunicación, está enfrentado con todo el mundo. Entonces es el candidato que menos posibilidades tiene de lograr consensos en una segunda vuelta. La gente está un poco harta de la confrontación, hay que decirlo también, ¿no? Y el odio, ¿no? Está enfrentado con todo el mundo, y lo que necesita el país más bien es tranquilidad, es consenso, es armonía. Entonces es el candidato menos Muy bien, Manuel. El que menos opciones tiene en segunda vuelta, queda claro, por lo menos en el panorama actual. Muchísimas gracias, Manuel. ¿No? Estamos muy interesante, fresco el análisis a esta hora de la mañana, 7:30, los titulares y regresamos.